Hola, Dios los bendiga, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Manuela Aguilar, consultora de salud y nutrición católica, con mucha alegría de saludarlos en esta ocasión. Estamos retomando lo que yo digo este año escolar en la Escuela de la Familia. Para quienes se unen por primera vez, somos un apostolado de formación, como dice el Señor en Oseas 4, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y quizás muchas de las luchas, de las crisis, de las situaciones que vivimos hoy en día y que sentimos como si nos sobrepasaran, en parte puede ser debido a nuestra falta de conocimiento, y precisamente en ese conocimiento de la luz divina, del Espíritu Santo, de la familia celestial, podemos encontrar mucha luz para sobrellevar estas pruebas. Nosotros nos apoyamos especialmente en Santa Hildegarda, doctora de la Iglesia, pero también tenemos en cuenta pues todas las enseñanzas de la Santísima Virgen María, de muchos santos, y de la devoción de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla también mucho de estos tiempos, de cómo esforzarnos, vigilar, orar, y de la mano de Él poder alcanzar estas virtudes, que nos van a escuchar hablando mucho de las virtudes, porque en sí son el tesoro de la enseñanza de nuestra fe católica. Hoy los quiero invitar a una treintena en honor a Santa Hildegarda. Muchas veces, todos tenemos como santos que nos encuentran, que nos tenemos más afinidad, y hay personas que pueden decir, pero bueno, ¿por qué mencionan tanto a Santa Hildegarda? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué tanto? Y es que la verdad, a mí personalmente me ha tocado la vida, me ha cambiado la vida, todas las enseñanzas que el Espíritu Santo le reveló a ella. No es ella, sino el Espíritu Santo, pero ella es un ejemplo de cómo una vida entregada a Dios puede ser de mucho bien para otros, y es muy milagrosa. En sus inicios dicen que le prohibieron hacer milagros porque desde que murió hacía muchísimos milagros, y es la santa de estos tiempos para la familia, para la salud. Hace poco veía con mis hijos la película de En busca de la felicidad, y quizás ese es el drama de hoy, de estar buscando la felicidad, incluso en una estabilidad económica, en un trabajo, sorteando las crisis familiares, las separaciones, en fin, tantas cosas. Pero es ver, ¿dónde está nuestra felicidad? Si en primer lugar esa es la felicidad. Y también el segundo punto que les quiero de pronto tocar el corazón y hacer reflexionar es qué serían de nuestras crisis si además tuviéramos una afectación de la salud. Si no pudiéramos trabajar, pero además nuestra salud estuviese afectada. Si no sé cuál sea tu situación, si tienes a tu esposo, a tu hijo, algún familiar enfermo, ¿qué sería esa situación si tú estuvieras enferma también? Eso es muy delicado. Por eso Santa Hildegarda, el Señor le reveló todo el conocimiento divino sobre la salud del ser humano, y por eso la invitación en esta treintena es a unirnos en oración por la sanación y la liberación de nuestras familias, especialmente la propia. Muchas veces buscamos sanación y salud
por nuestros hijos, por nuestro esposo, por un familiar, pero yo siempre les insisto mucho en comenzar por nosotras mismas, fortalecernos y ahí sí poder apoyar a otros. Bueno, entonces ¿en qué consiste esta treintena? Primero les voy a dar una introducción sobre la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la sanación. Nosotros en la actualidad estamos muy permeados por corrientes orientales. En situaciones difíciles no falta el amigo que nos diga, ve, haga esto, o buscamos en internet y resulta el video, el curso para la prosperidad, para la sanación. Ahora todo, hasta la crianza de hijos tiene sanación, y eso, la fuente es muchas veces fuentes orientales, de budismo, de hinduismo, y también se ha influenciado mucho, por otro lado, pues ya desde la parte cristiana, la influencia protestante, pentecostal, lo dice el Señor en la preciosísima sangre, como muchas veces buscamos al Dios de los milagros, ¿sí? A los milagros de Dios y no al Dios de los milagros, ¿cierto? Y por eso nuestra labor va a ser conocer esa verdadera sanación católica. Y dice Santo Tomás, doctor de la Iglesia, en su Suma Teológica, que hay un principio para que nosotros sepamos, y es que todo efecto tiene su causa. Toda situación que nosotros estemos viviendo hoy, toda enfermedad, toda crisis, tiene una causa. Y muchas veces, y sobre todo en las enfermedades, eso es lo que pasa y lo que se desconoce mucho ahora, porque vamos al médico y el médico simplemente ve los síntomas externos, o hay un diagnóstico de una enfermedad, pero el tratamiento busca mitigar, porque muchas veces no se puede ni aliviar, mitigar los síntomas, pero no se va a la raíz. Por el contrario, una visión integral de la salud, como es la que el Espíritu Santo le revela a Santa Hildegarda, busca es encontrar la causa, y estas causas pueden ser físicas, mentales, afectivas o espirituales. Son las 4 dimensiones del ser humano. Es decir, tu situación de depresión de un hijo, de lujuria de tu esposo, de separación, el Señor te la está permitiendo vivir porque hay una causa. Es necesario intervenir en esas 4 áreas para poder sanar algo que se conoce como las heridas del corazón. Esas son las causas. Hay causas en las 4 dimensiones, pero lo que sucede es que en el fondo nuestro corazón está herido por el abandono, por el rechazo, por la humillación, por la injusticia, por la traición, por la culpa o por la falta de reconocimiento. Estas son las 7 heridas del corazón, y que de ahí, precisamente porque recibimos estas heridas incluso desde el vientre materno, desde antes de nacer, nuestro corazón se hiere porque venimos de unos padres que a su vez también tienen un corazón herido, y que el Señor permite, si es bien cierto, una carga intergeneracional. También nosotros en nuestra propia vida nos encargamos. Lo que sucede con estas heridas es que se vuelven un foco de vicios, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tenemos una herida de abandono, tendemos mucho al vicio del apego a las cosas de este mundo, el amor mundano, el ser muy apegado a personas, a cosas, a la propia voluntad.
Y dice Santa Hildegarda y dice la palabra que ese deseo de bienes es la raíz de todos los males. De ahí se desprende lo que Santa Hildegarda nos enseña, que es el camino de los vicios. Yo le llamo el camino de la muerte, porque un vicio lleva a otro. Entonces la secuencia, para que nosotros entendamos, y dice la palabra, pecador me concibió mi madre, es que el ser humano está marcado por el pecado original, y desde que somos concebidos, nuestro corazón se hiere, como les digo, por el rechazo. Muchas veces nuestros padres no nos querían tener, o muchas veces nos esperaban del sexo opuesto al que Dios quería para nosotros. Y todas las heridas, entre más profundas se tengan, se vuelve un nido. Imagínense el corazón con una herida, un nido de lo que vamos a conocer como los vicios. Y que esto es lo que nos lleva a que nuestro cuerpo tenga las enfermedades. Esa es la enseñanza de Santa Hildegarda. Los vicios son los orígenes interiores de las enfermedades, y además a que poco a poco vamos muriendo, nuestra alma y nuestro cuerpo se va afectando, y estos vicios uno nos lleva al otro y finalmente nos pueden conducir a la muerte física y espiritual. Por eso es tan importante, y por eso es que muchas veces una crisis, estos vicios nos llevan a las crisis de enfermedades, crisis afectivas, crisis existenciales, pero el Señor se vale de eso para hacer un alto en el camino nuestro y decirnos: ven, examínate, ven, hay una solución. Santa Hildegarda dice: toda enfermedad es posible sanar, es posible superar cualquier situación, cosa contraria a la medicina de hoy, que nos dice: no, usted ya tiene una enfermedad y no hay nada que hacer. Pues a veces puede ser que ya no haya nada que hacer, porque Dios lo permita así para nuestra conversión y salvación, pero en la mayoría de las situaciones, con la ayuda de Dios, es posible, y con estas intervenciones físicas, afectivas, mentales y espirituales. Estas intervenciones son las que hacemos aquí en la Escuela de la Familia, con un programa que llamamos Holy Way, que es el camino santo, los caminos santos de Dios para sanar. La treintena, vuelvo a la treintena, va a ser la intervención espiritual que hagamos a nuestra situación. La invitación es que para mejores resultados es muy importante también hacer una intervención en los hábitos alimenticios, una intervención con alimentación y remedios. Nosotros enseñamos todas estas intervenciones que tienen productos especiales, pues todo lo que indicado por el Espíritu Santo, todos estos ingredientes de Santa Hildegarda para las preparaciones, para los remedios. Pero en sí, como les decía, entonces esta treintena es la intervención para que tú hagas un alto en el camino, en tu situación. Créanme que ahora estamos siendo probados, purificados de estas heridas que tenemos en nuestro interior, pero que todo es para bien, todo es para nuestra conversión, para nuestra sanación, para nuestra salvación. Hay muchos testimonios de personas que han podido, a raíz de su enfermedad, encontrar la causa, encontrar ese fondo que hay detrás de todo esto, que hay una historia desde el vientre, desde niños, que los llevaron finalmente al vicio determinado. La secuencia de los vicios, como yo les decía, Santa Hildegarda lo ha organizado en 5 estaciones de la vida, como les decía, como desde antes de nacer
venimos ya apegados a las cosas del mundo, al padre, a la madre. Luego esto nos lleva a la arrogancia, a la petulancia. Luego esto nos lleva a la falta de modestia, a querer buscar los placeres. Y por buscar los placeres, el corazón se nos vuelve duro, y caemos en el vicio de la dureza de corazón. Y eso es la causa de muchas enfermedades en las que se obstruyen las venas, las articulaciones se endurecen, y todo es por la causa de estos vicios. Esto nos lleva al temor, a la cobardía. Cuando el corazón está duro es muy temeroso, y nos lleva también a la ira, a la falta de paciencia. Y esto nos lleva también a querernos divertir, la necia alegría, y a olvidarnos de las cosas de Dios. Esta es la primera estación de lo que ella llama la escuela de la vida. Esa estación es la vida antes de la vida. Luego pasamos a otra estación, eso lo vamos a ver en esta treintena. Cada día vamos a ir pidiendo la virtud opuesta, porque les voy a explicar, pues luego sigue la estación de la gestación, en que ya se vive el vicio de la glotonería, la glotonería nos lleva a la amargura. Imagínense que la amargura, personas que ustedes ven muy amargas, muy ásperas, eso viene desde el vientre, de la gestación, y pueden caer en el vicio. Entonces luego sigue el vicio de la falta de piedad, de la impiedad, de ser muy duros con sí mismos y con los demás. Eso luego llega al vicio de la falsedad, de la mentira. Luego se puede caer, y siguiendo en esta secuencia, en el vicio del deseo de contienda. Estas personas que quieren estar peleando con lo que sea, alegan por cualquier cosa. Y esto nos lleva a la infelicidad, que es como el primer preámbulo de la ansiedad, hoy que vivimos en un mundo lleno de ansiedad, y es el preámbulo de la depresión. Me detengo aquí para hacerles el contexto de que, por ejemplo, si una persona ha caído en infelicidad, la sanación y la intervención espiritual para esto es pedir la virtud de la felicidad y reparar por caer en esta tentación de ese vicio. Dice que uno se vuelve adicto a las penas, o sea, de esta persona que se victimiza y está en ese estado de víctima y se queda ahí, y esto tiene una consecuencia para la eternidad. O sea, si te mueres en este estado con esa actitud de infelicidad, hay un espacio en el purgatorio para eso, y es muy fuerte. Eso es lo que vamos a conocer pues en estas meditaciones que haremos en la treintena. Pero les cuento todo esto porque no solo es eso, sino que ver que detrás de la infelicidad hay todo este recorrido de vicios que les decía. Por eso, y esto ya nos lleva a otras cosas, como es la falta de moderación, la inmoderación, que es este vicio de ser muy exagerado con todo, con la comida, incluso caer en vicios. Es el preámbulo para caer en vicios, en adicciones. Luego sigue la perdición de las almas, que ya lleva a comprometer, a caer en un estado incluso de olvido de Dios. Y ya luego pasamos a la segunda estación de la vida, de la niñez y la juventud, que ya esto nos lleva a la soberbia, a la vanagloria, a la envidia, a la desobediencia, a la falta de fe, a la desesperación. Entonces yo les cuento toda esta secuencia porque si estamos en un estado de desesperación, por ejemplo, es porque miren todo lo que hay recorrido atrás que nos llevó a esto. Y luego de la desesperación llega la lujuria, que es un enemigo frontal de las familias, que flagela tanto al esposo como a la esposa, a los hijos, y quiere destruir
familias, personas, la iglesia, todo. Entonces, si hay en la familia una lucha de esto, es porque miren todo el recorrido que hay detrás. Y ustedes me pueden decir, bueno, y ya esta secuencia, la lujuria lleva a la injusticia, y ya se llega a la estación de la vida de la vida adulta, en la que se cae en el vicio de la asedia, que también expertos dicen que es la causa, otra siguiente etapa. Comenzó con la infelicidad, pero otra siguiente etapa de la depresión. Ahora se llama la depresión como la verdadera pandemia. Cada vez desde más pequeños se presentan casos de niños muy pequeños, jóvenes y en un estado de depresión, y cada vez pues los médicos que se abren a este componente espiritual reconocen que esto no es solo un estado de descompensación química de la persona, sino que de verdad es una fuerza espiritual que, si no es con una intervención divina, no se puede superar. Entonces les cuento todo esto porque es el camino de la muerte. Como les digo, cada vicio lleva a otro. Esto lleva al olvido de Dios, al vicio del olvido de Dios, que es la causa también del cáncer. Se ha encontrado como personas con cáncer, de verdad la constante es que viven en un estado de que se olvidaron de Dios, viven en una vida en este plano, y no es quizás voluntario, es una consecuencia. Miren que aplicamos esta tesis de Santo Tomás, de que todo efecto tiene una causa, hay una historia detrás. Esto lleva a la inconstancia, lleva a la preocupación por las cosas terrenas, personas que son demasiado preocupadas y pareciera como si fueran muy sensatas, pero ya se pasan de preocupados, y eso se vuelve un vicio de no ser capaz de desear las cosas de Dios y las maneras de Dios. Luego se va para el vicio de me acuerdo de la virtud, de la obstinación, de ser obstinados, personas que se vuelven tercas de verdad, que la virtud opuesta es el arrepentimiento. Y luego viene el vicio del deseo mundano, que ese vicio es el que se relaciona con todas las adicciones a sustancias psicoactivas, al alcoholismo, que de verdad es algo espiritual muy fuerte. Y finalmente a la discordia, que esto es otro vicio que afecta mucho a nuestras familias hoy en día, esa incapacidad de comunicarnos. Ese es el siguiente al que veíamos antes, del deseo de contienda, y aquí pasa de un deseo a de verdad una constante discordia en las familias. Y estas son las primeras 4 estaciones de la vida de Santa Hildegarda, que finalmente ya terminan con la quinta estación, que se llama la tienda de oro, que es el estado al que nosotros, como seres humanos redimidos por nuestro Señor Jesús, estamos llamados a un estado de transformación, de perfección. Muchas veces decimos, no, yo nací así, mi familia es así, yo soy así, me quedé así. No, la enseñanza católica nos dice que nosotros estamos llamados a lo que se llama ahora mucho como una mejor versión, ¿cierto? Pero que es de verdad el estado de santidad, esa perfección a la que estamos llamados, y no solo llamados, sino que se vuelve también un compromiso, pues por decirlo, una obligación de todo católico, es aspirar a esa perfección. Y en esa tienda dorada es cuando ya se alcanzan las 5 últimas virtudes, que es el respeto, la estabilidad. Entonces poder llegar a un estado de vida en que yo respeto al otro, el otro me respeta, vivimos en una estabilidad, ya no es esa inestabilidad de vida. Ahí es cuando, como dice Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, que es muy fácil decirlo,
pero cuesta mucho vivirlo, pero hay personas, y hay muchos santos y muchas personas que alcanzan ese estado, o sea, es posible. También está ahí el de la verdadera adoración, que es la virtud que combate al maleficio, que si hay personas en este camino, se puede escoger la vida o la muerte. Hay personas que pueden terminar su vida en una crítica constante a los demás, en una inestabilidad, pueden caer en el maleficio y, como les decía, tantas corrientes de nueva era que hay ahora, y eso lo lleva a la avaricia y finalmente al último vicio, que es la tristeza por vivir en este mundo, que es ya esa depresión fuerte, esa depresión que ya te tira a un abismo y que es el paso previo a un suicidio. Por eso se llama el camino de la muerte, porque vicio tras vicio, uno tras otro, si no sabes o si no alcanzas a intervenir y a quererte liberar de un vicio, puedes caer en el siguiente así y finalmente llegar a la depresión, que lo que quiere es finalmente robar tu alma, de buscar ese suicidio para hacer el daño completo. Pero, como les decía, podemos llegar también a ese estado de vida, de paz, que consiste en alcanzar el respeto, la estabilidad, la verdadera adoración a Dios, el desprendimiento total. Esa era oración de Carlos de Foucault que dice: me abandono en ti, haz de mí lo que quieras. Ese es el desprendimiento, llegar a eso, que también es muy fácil decirlo, pero vaya pues y lógrelo, pero como les digo, sí se puede. Y finalmente a la alegría celestial. Miren esas personas que pueden llegar, como dice San Pablo, a estar siempre alegres. Ese es el estado de perfección. Y con este recorrido que les hago, ustedes me dirán: no, Manuela, pues no, y uno ¿cómo hace eso? Uno, ¿cómo puede lograr eso? Eso es imposible. Porque para este opuesto a este camino de la muerte está el camino de la vida, con las virtudes que combaten cada vicio, porque el primer punto clave aquí es que con nuestras propias fuerzas no podemos. O sea, el que diga: ay, sí, yo voy a ser paciente, ya, no me voy a enojar y no, voy a estar bien y no, nada te turbe. No, pues bacano que tengas la intención, que lo quieras hacer, pero no basta solo con querer. O sea, hay que querer para lograrlo, pero no basta solo con querer, sino que se necesita la ayuda celestial. Y para eso es lo que vamos a hacer en esta treintena, con oración, con vigilia y oración, o penitencia y oración. Vamos a pedir de verdad esta ayuda del cielo, que es la gran enseñanza de Santa Hildegarda para las familias, poder pedir esa ayuda del cielo. Y sí, pues muy bueno poderlo hacer en familia, pero como siempre les digo, al menos hazlo tú que eres la persona que el Señor ha permitido, te ha dado la gracia de estar aquí, porque esto no, créeme que si estás escuchando esto es porque Dios lo ha querido para ti, no es para todo el mundo. Entonces, al menos tú ámame, dice el Señor a Santa Margarita, al menos tú recorre este camino, esta treintena. Y como les decía, pues, como Nicodemo dice: ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Y aquí hay algo clave que el Señor le dice: para entrar al reino de los cielos, para poder vivir ese estado de vida plena al que todo ser humano anhela, crea o no crea en Dios, es el anhelo de bienestar, pero que sale de aquí del corazón. El Señor le dice que es necesario nacer de nuevo. Por eso, en este programa Hollyway, tenemos un programa para nacer de nuevo, porque todo el mundo dice: bueno, ¿cómo puedo yo dejar esta depresión? Entonces ven, tenemos que hacer un recorrido. Recuerda que esto es un fruto de todas unas situaciones, de todos unos estados de vida desde la concepción. Entonces es necesario volver a recorrer, volver a nacer. Y ustedes me dirán: ¿cómo? Pues ¿cómo vamos a hacer eso?
Eso es lo que vamos a descubrir en este camino. La invitación, pues aquí en esta treintena estamos haciendo un preámbulo, porque también yo digo, pues una depresión no da espera, una crisis económica no da espera. Este programa de Hollywood para nacer de nuevo lo vamos a comenzar el 23 de septiembre hasta el 24, pues el 24 de diciembre, para nacer de nuevo con Jesús. Pero para las personas que no da espera, como yo les digo, muchas veces se cae en prácticas opuestas a Dios simplemente por el desespero de buscar una solución hoy, porque es que no tengo para mercar, es que no tengo trabajo, es que estoy demasiado enferma y no aguanto un día más. Entonces, para ti que estás viviendo esa situación de que no da espera, vamos a comenzar con esta treintena mañana mismo, a hacer estas intervenciones espirituales. Si quieres hacer también las intervenciones físicas, tenemos un libro y unos cursos para seguir el paso a paso de las intervenciones físicas, mentales y afectivas. Esta treintena es totalmente gratuita. Ya los otros cursos sí tienen un valor, que es de esto es que sostenemos este apostolado. Entonces, para que sepas pues que no estás solo, que se puede comenzar, que incluso para personas que no tengan recursos pues pueden empezar con la parte espiritual. Hay otras personas que dicen, no, es que solo Dios basta, ¿cierto? Basta con orar y ya. Pero lo que sí hemos encontrado es que si se hacen las otras intervenciones es muchísimo mejor. No es lo mismo orar con tu cuerpo lleno de comida chatarra, lleno de ansiedad, que poder orar con un cuerpo que se ha desintoxicado, que está en calma gracias a estas infusiones y a estos alimentos de Santa Hildegarda, y que se ha liberado de la ansiedad, porque esta ansiedad tiene un componente afectivo muy fuerte que no nos deja orar como necesitamos. Entonces esa es como la diferencia, pero que igual sabemos y entendemos la situación de cada persona, y no por eso pues se va a dejar de hacer esta parte espiritual. Bueno, ¿qué más les cuento? Bueno, aquí hay otras personas me pueden decir que ya han hecho mucha sanación intergeneracional y mucha sanación de la situación que viven y que no encuentran solución, y que ya después se llega también como un estado de cansancio, esa es la sedia. Entonces acá vamos a conocer otro principio de la sanación católica, y es que hay corrientes que no tienen en cuenta la parte intergeneracional, que dicen no, es que lo que cada uno vive es producto de lo que cada uno hizo, no hay nada intergeneracional, y esto es un extremo. Y por otro lado hay otras personas que es como que bueno, solo reparar, pues solo quizás me quiero tomar un remedio y ya, o quiero hacer una oración y ya me sané, o me quiero confesar y ya. Pero no, este es otro extremo de que no es solo por lo que tú has hecho o por lo que el otro esté haciendo que estás así. Porque eso también nos pasa en esto de la sanación, que por ejemplo conocemos que tenemos una herida de abandono por el papá que nos abandonó, la mamá que nos rechazó, el novio que nos traicionó, bueno, en fin, y siempre se pone como la responsabilidad en el otro. No, otro principio que vamos a tener aquí es que si bien hay un componente intergeneracional que es muy importante, si bien hay un componente espiritual que son las almas del purgatorio, de nuestra familia o del lugar donde estemos, también hay un componente de responsabilidad personal. Eso está sustentado en la palabra también. En este espacio pues no nos vamos a detener en eso para no alargarnos mucho, pero lo que vamos a hacer en esta treintena y en este camino para nacer de nuevo
es ocuparnos de esa parte personal. Me explico. Si tú estás viviendo una situación de enfermedad, sea cual sea la situación, tus síntomas se relacionan con las heridas que te mencioné, las heridas del corazón, el rechazo, el abandono, la traición, la injusticia, la culpa. Muchas veces cuando hemos cometido pecados muy fuertes quedamos con una culpa que eso nos hiere y no nos deja salir de ahí. Ahí está el ejemplo de la anemia, por ejemplo, se relaciona con la herida de traición. Pero muchas veces nos quedamos en que el otro me traicionó, y todas estas situaciones que vivimos, sea una enfermedad o sea que ustedes me digan, no, es que a mí me pasa, me contaban ahora, mi esposa se quiere separar, ya no quiere más. Entonces vemos el otro como el responsable, ¿cierto? La mirada que vamos a tener aquí es la que nos dice el Señor en el Evangelio, que si tu hermano peca, sácate primero la viga que tú tienes en tu corazón y luego ve y sácale la mota a él. Muchas veces lo que vemos en el otro es simplemente un espejo de lo que el Señor quiere sanar en ti. Y eso es un estado de conciencia que por eso sirve mucho toda esta alimentación de Santa Hildegarda, porque eso ayuda mucho a pensar mejor, un cuerpo, mente sana y cuerpo sano, como dicen por ahí. Entonces está el caso de, ay no, mi esposo es agresivo conmigo, que eso es debido al espíritu de lujuria, es súper infiel, no sé qué, entonces él tiene el problema. Aquí lo que vamos a ver es que en la medida que tú sanas tu corazón de la parte tuya, ese espejo o esa proyección se va a disminuir. Entonces, si tu esposo tiende a la lujuria y es agresivo y tiene 1000 cosas, bueno, ¿cuál es mi parte en eso? Vamos a hacer un examen de vida, ¿cómo fue mi historia de vida con relación a la lujuria? ¿Qué puertas abrí yo? ¿Cómo comenzó la relación? Incluso la lujuria, la herida debido a la lujuria puede venir desde una niña que desde niña fue abusada y que simplemente accedió al abuso. Ahí le abrí la puerta a la lujuria y simplemente el Señor ha permitido que tú vivas una situación muy tormentosa, porque eso es lo que nos espera en el purgatorio, y peores cosas si antes aquí no nos arrepentimos y reparamos por la parte que nosotros cometimos con relación a esa situación. Entonces muchas veces, como yo les digo, culpamos al otro, pero lo que vamos a hacer acá es sacarnos nuestra propia viga, y cuando reconozcamos esto, ahí sí poder ir al otro y decirle, mira, esto pasa y yo ya lo superé, yo ya lo sané, te invito a que lo hagas. O muchas veces la persona ya se ve diferente y le pregunta, bueno, ¿tú qué hiciste? ¿Por qué estás tan diferente? No sé qué. Entonces es por esto. Y en sí lo que se hace y lo que hacemos para podernos sacar esa viga propia es seguir estas enseñanzas de la Iglesia para sanar. Y es el perdón, ¿cierto? Dice el Señor que si tu hermano peca, si tu hermano te ofende y te pide perdón, perdónalo hasta 70 veces 7. Hay ahora muchos apostolados de sanación maravillosos, de sanación intergeneracional, de sanación de estas heridas. En la iglesia, nuestra iglesia es riquísima en muchas fuentes. Nosotros lo que hemos hecho acá es precisamente tomar un poquito de cada cosa y poder hacer, por ejemplo, en primer lugar, una reparación de nuestros propios vicios, comenzar por nuestros propios vicios, hacer este recorrido de nacer de nuevo
que quisiéramos que nuestro esposo lo hiciera, que quisiéramos que nuestros hijos, que el vecino, que no, lo vamos a hacer nosotras primero, nosotros, y vamos a reparar con el Santo Rosario, porque de verdad detrás de estos vicios quien se esconde es el destructor, el mentiroso, el que quiere el daño, por quien vino toda la maldad del mundo, y solo la Santísima Virgen María es capaz de aplastarle la cabeza. Entonces, por eso, en primer lugar, tomando las enseñanzas de Santa Hildegarda, ya nos vamos a apoyar en la Santísima Virgen María y pedir el auxilio de las virtudes. Hay una tradición en la Iglesia muy antigua que es pedir las virtudes en el Santo Rosario. Incluso se dice que el rosario se comienza con 3 Ave Marías y es para pedir la virtud de la fe, la esperanza y la caridad. Y por acá tenía anotado, y incluso hay una oración muy antigua que dice que danos a los que con veneración meditamos estos misterios del Santísimo Rosario de la bendita Virgen María, que imitemos las virtudes que contienen. O sea, que por este rosario podamos imitar esas virtudes y obtener lo que prometen. Entonces, si tú tienes un vicio, la sanación espiritual es pedir la virtud opuesta, y el mejor camino para pedirlo es mediante el rosario a la Santísima Virgen María, porque como les digo, ella es la que tiene, por su pureza, dice el Señor en la preciosísima sangre, por la humildad aplasta la cabeza de Satanás, y por su pureza es un sagrario vivo, es fuente de virtudes. Entonces esa va a ser lo que vamos a hacer. Hay personas que me dicen, no, yo estoy muy ocupado, estoy haciendo la consagración, estoy en tal cosa bíblica, estoy en 1000 cosas, y yo les digo, no se preocupen, que simplemente en lo mismo que ustedes hagan, si van a la misa diaria, si hacen el rosario, en las oraciones, en la adoración al Santísimo que hagan, durante esta treintena lo que vamos a hacer es pedir una virtud cada día. Eso no, pues es simplemente unirnos con esto de pedir la virtud cada día. Vamos a tener un sacerdote que nos va a estar ofreciendo una santa misa por pedir esa virtud para nosotros, porque es el Santísimo Rosario y nuestro Señor Jesús, cuyo corazón es la fuente de las virtudes, como se lo reveló a Conchita Cabrera. Entonces en esto consiste. Ya quien le quiera poner más poder a esto y tenga capacidad, pues muy bueno, si puede hacer al menos otro rosario, al menos 3 rosarios. Hay un ejercicio matemático, y es que si el Señor pidió perdonar 70 veces 7, eso son 490 veces. Cada herida, cada falta que cometimos, como les decía, tengo un esposo lujurioso, entonces yo voy a sanar esa herida de lujuria que yo tengo, las puertas que yo abrí, y que obviamente también hay un componente intergeneracional, porque nos pasa con lo intergeneracional que nos quedamos en sanar lo intergeneracional, pero no reconocemos nuestra parte, y el Señor dice, sácate la viga y luego ve donde tu hermano. Entonces vamos a sacarnos esa viga personal e intergeneracional y luego ir donde el hermano. Entonces, para más poder, les estaba diciendo que al hacer los 4 misterios, pues los 4 rosarios, o sea, los 20 misterios, ofreciendo cada oración como un perdón, perdonamos 500 veces. Entonces ahí perdonamos hasta 70 veces 7, pedimos perdón por la lujuria, por la tristeza, por cada vicio, lo podemos hacer. Yo te digo, hay personas que están muy enfermas, que no se pueden mover de la cama, y han hecho esto de pedir. Muchas veces cuando estamos enfermos es cuando, entre comillas, más tiempo tenemos. Aliviados no tenemos tiempo de orar.
y poder sacar el espacio para, como les digo, al menos un rosario y después que ustedes puedan hacer los otros, pero poderlos hacer para sanar cada situación es maravilloso. Y también para quien tenga más capacidad, poder también hacer la coronilla de la preciosísima sangre, que tiene las promesas de sanar las heridas del corazón y de alcanzar todo lo que le pidamos y de sacar almas del purgatorio. Entonces la coronilla es demasiado completa, es muy poderosa, es una aparición o una revelación privada que tiene aprobación, está en proceso de estudio, pero tiene aprobación, tiene un obispo, tiene todo un apostolado muy organizado, y se ven los milagros. Entonces, una forma de sanar estas heridas de corazón con la coronilla. Y también se recomienda una tradición que es de Santa Gertrudis, nada más ayer conocí un apostolado que hace esto también apoyándose en todo lo de Santa Hildegarda, y es haciendo los 100 requiem, que es la oración por los fieles difuntos, también para que, por ejemplo, que todas las almas de nuestros familiares difuntos que hayan cometido el vicio del amor divino o las personas relacionadas con esta situación descansen en paz. Eso es otra manera de liberar y de sanar a nuestra familia de estos vicios y de los efectos, como les digo, espirituales y físicos que tienen en nuestra familia. Entonces esa es la intervención espiritual para sanar, que es muy poderosa. Hay muchos testimonios de sanación, de restauración de familias por esto. Entonces, de verdad, la invitación es a poder comenzar ya, para no extenderme más, es poder comenzar esta treintena pidiendo cada día una virtud para vencer un vicio, ocuparnos de nuestro corazón, de sanar nuestro corazón. La mayoría pues de personas que hacen esto son las mujeres. Hay uno que otro señor, y aplaudo también eso porque es muy valioso. Quienes lo hacen, hombres, son muy juiciosos con esto. Y a las mujeres les digo, pues la mujer es el corazón de la familia está como está el corazón de la mujer. Entonces, por eso sanar este corazón, para dejar de proyectar estas situaciones, para sacarnos la viga y ahí sí poder, por medio de nuestra transformación, que nos digan, mira cómo te ves, mira cómo has cambiado, poder ser luz en nuestra familia, en nuestro entorno, sabiendo también que hay veces que hay personas que de verdad ya están en ese estado del camino a la muerte muy avanzado, ya están en un estado de obstinación, de olvido de Dios, de vivir perdidos en el deseo mundano, en la discordia, que hay personas que también le han querido ya dar la espalda a Dios sin juzgarlas. Pueden tener una carga intergeneracional muy fuerte, pero que muchas veces están en un estado en que definitivamente nosotros, si estamos ahí, antes nos arrastran, nos perdemos con ellos. Entonces por eso es muy importante pues hacer nuestra parte y dejarlo todo en manos de Dios, sabiendo que hay personas que se abren a este camino de la vida como hay otras que no. Y pues le pasó a Jesús y no somos nosotros libres de esto. Bueno, yo los invito entonces a las personas que quieran hacer esta treintena, que me escriban al celular, al WhatsApp 313-555-6568, 313-555-6568, y ahí ya les damos más información. Y quienes no puedan, pues como les digo, vamos a hacer este camino
de nacer de nuevo del 23 al 24 de diciembre, 23 de septiembre al 24 de diciembre, 3 meses, en el que vamos a conocer todo este conocimiento de Santa Hildegarda para sanarnos física, mental, afectiva y espiritualmente. Qué rico, que de verdad esto es un camino integral, de sanación integral, que quienes se dan la oportunidad de hacerlo es maravilloso. Muchas veces, este es otro punto, el tiempo. Definitivamente uno le saca tiempo y recursos a las cosas que le parecen importantes. Si a ustedes les dicen, vea, tómese una pastillita que le va a quitar el alcoholismo a su esposo, que le va a quitar la depresión a su hijo y vale 2 millones de pesos, ustedes se la tomarían y darían la plata, ¿cierto? Porque vemos que es algo que nos entra como a nuestros afectos y es que es muy importante para nosotros y para eso se tiene tiempo y recursos. Entonces, lleven al corazón esto también. Esta es la pastillita, esta es la perla preciosa que el Señor ha querido dejar para la sanación y liberación nuestra, para nuestra conversión, para nuestra santificación. Entonces, qué rico que nos demos este espacio, que sepan que aquí estoy yo para acompañarlas y que todo es para crecer en amor a Dios, para poder llegar a ese estado de la tienda dorada que les decía, de paz, de que nada nos turbe, de estar en alegría y en ese estado llegar hacia unión con Dios, porque eso también es otra cosa. Padecemos y nos entristecemos aquí porque no estamos unidos a Dios como deberíamos estar. Entonces, qué rico que se den esta oportunidad, que caminemos y que con este poder de Santa Hildegarda, que es doctora y que es una virgen muy amada por el Señor, muy escuchada por sus milagros, podernos unir en esto por la sanación, como les digo, de nuestras familias, maravilloso. Entonces, cualquier cosa me escriben. Dios los bendiga, seguimos unidos en oración y que todo sea para la gloria de Dios. Un abrazo.